Creería en los milagros si todo lo que quedara fuera un pedazo de papel viejo y un gato hambriento. A veces la esperanza se esconde en los lugares más oscuros. Y es en estas sombras que Julio Iglesias surgió para regresar al mundo un poco de luz. ¿Te has dicho adiós a alguien sin saber si lo volverías a ver? ¿Alguna vez has sentido que todo el universo conspiró para probar tu fe? Quizás sí. Pero lo que le sucedió a Tomás y su compañero Nico muestra que incluso en el pozo todavía puede haber un techo de estrellas esperando brillar. El amanecer en Los Ángeles trajo un resfriado implacable. Las calles, endurecidas por una capa de bufanda, reflejaban la realidad de Tomás, un niño huérfano de 12 años que sobrevivió junto a su gato Nico. Juntos eran una sombra silenciosa entre los callejones y las paredes agrietadas, en busca de algo que calentaba el estómago vacío. Desde la noche anterior, esa mañana, fue el olor a comida mimada que los guió al contenedor detrás de una vieja taquería. Tomás rodó sus cajas húmedas con manos temblorosas, hasta que sus ojos brillaban. Allí, entre restos y papeles, era un club aún envuelto, tal vez frío, tal vez el viejo, pero para él y Nico fue un verdadero milagro. El pequeño gato, con cabello enredado, sacudió su cola con esperanza mientras Tomás sostenía el tesoro con fuerza y corría de regreso al refugio, un hotel abandonado que ahora servía como hogar. El edificio, un esqueleto de concreto, estaba cubierto de carteles desgarrados con advertencias de peligro. Pero Tomás y Nico conocían cada grieta de ese lugar como su propio corazón. Pasaron un agujero en la pared y se establecieron en la cama improvisada, cajas de cartón y una capa vieja. Nico se enredó por los pies del niño, buscando calor. Tomás abrió cuidadosamente el club y dio el primer bocado, sus ojos cerrados. Por un momento se olvidó del hambre, olvidé el frío, olvidé el miedo que perseguía las noches. Mientras compartía la comida con su fiel compañero, miró a un lado. Hubo el único bien que nunca se fue, una vieja fotografía, pasada por el tiempo, de una mujer con ojos amables y una sonrisa que parecía prometer que todo, algún día, se vería bien. Mariana era solo una adolescente cuando trajo a Tomás al mundo a la edad de 17 años. El padre del niño había desaparecido antes de que incluso conociera a su hijo, y la joven, incluso con miedo, decidió seguir adelante. Trabajó lo que pudo, aprovechó cada oportunidad y pasó cada centavo con un solo propósito: asegurarse de Tomás algo que podría llamarse una vida digna. Por la noche, incluso agotada, Mariana siempre encontraba tiempo para una sonrisa y un fuerte abrazo. Los ojos de Tomás se iluminaron con ese amor, un amor simple, puro y fuerte. Los primeros recuerdos del niño vinieron de esos momentos. Los brazos calientes de su madre, el perfume barato que llevaba y la voz suave que decía historias antes de acostarse. Durante unos años, ese pequeño apartamento, con paredes agrietadas y muebles gastados, fue su castillo. Pero el tiempo siempre parecía estirarse, listo para girar la página con brutalidad. Cuando Tomás tenía 6 años, Mariana comenzó a enfermarse. Trató de ocultar la debilidad, continuar trabajando, apoyando la casa y cuidando al niño. Pero el dolor, el desmayo, la pérdida de peso, todo comenzó a hablar más fuerte. Pronto llegó el diagnóstico: un cáncer agresivo, ya en una etapa avanzada. Las noticias cayeron como truenos. Mariana luchó tan lejos como pudo, soportando más por el bien de su hijo que por esperanza. Tomás la vio definir. Traté de entender, traté de ser fuerte, pero era solo un niño. Sostuvo su mano en el último suspiro. Ella murmuró algo casi inaudible: «Te amo, siempre estaré contigo». Palabras que se registrarían en su mente como un susurro eterno,
contra el silencio del abandono. Después de eso, todo se arruinó. Tomás fue tomado por el sistema de asistencia social. Fue de casa en casa, muchos de ellos fríos, con puertas que solo se abrieron para gritos. La gente frustrada lo trató como una carga. En una de estas casas aprendió que el dolor físico también era parte de la rutina. Huyó, sin destino, con miedo, hambriento. En la primera noche en las calles, se escondió detrás de un bote abandonado. Cada sonido era un monstruo, pero la calle tiene su propia pedagogía. Enseñe rápido, cargos caros. Tomás aprendió a sobrevivir. Fue allí, entre calle y parques, lo que encontró a Nico. El gato era solo piel y huesos, abrigo y un aspecto que mezcló la desconfianza y una solicitud de ayuda silenciosa. Tomás no sabía qué hacer al principio. Se acercó con precaución. Se acercó. El gato dudó. Luego lamió sus dedos sucios. Un pequeño gesto, pero fue suficiente. Tomás no sabía mucho sobre los animales, pero sabía lo que era necesitar a alguien. Llevó al gato a su regazo. El animal dejó escapar un sonido bajo, una especie de ronronar cansado. Decidió llamarlo Nico, debido a una mancha oscura en forma de N en su pecho. Desde ese día estaban juntos. Dormían en cajas, se escondieron en edificios abandonados, dividieron migajas. Nico tenía miedo fácil, y Tomás aún más, pero gradualmente se entendieron a sí mismos. Cuando el niño se despertó asustado por pesadillas o sirenas al amanecer, el gato estaba allí, acostado en su pecho, sus ojos semiabiertos, como si dijo, «Tranquilo». No hubo promesas entre los dos, solo presencia. Y a veces eso era más que suficiente. Ha pasado el tiempo. Los dos eran inseparables. Nico, aunque pequeño, se había vuelto fuerte. Su presencia hizo que Tomás se sintiera menos invisible. En las mañanas frías, buscaron lugares donde el sol tocó el concreto. En los días lluviosos, se refugiaron en tramos oscuros y húmedos, dividiendo la vieja manta que Tomás una vez encontró en la basura de un hospital. A veces la gente los veía, a veces ofrecían comida. Muchas veces solo miraban hacia otro lado. Los recuerdos de la madre llegaron como destellos, el olor de su cabello, la risa que llenaba el pequeño apartamento. En contraste, la realidad trajo aceras húmedas y apariencia indiferente. Pero Nico estaba allí, y con él el coraje de seguir otro día. Incluso en los peores momentos, el vínculo entre los dos permaneció intacto. El invierno ha llegado duro, el viento parecía cortar la piel y las calles de Los Ángeles parecían crueles. El antiguo hotel donde habían encontrado refugio se estaba desmoronando, fugas en todas partes. El frío entró en los agujeros en las paredes. Tomás trató de mantener a Nico seco, pero la humedad no dio un respiro. El gato comenzó a definir. Era tranquilo, menos ágil. El abrigo se había vuelto opaco, húmedo casi todo el tiempo. Tomás llevó a su amigo dentro de la camisa, tratando de calentarlo con su propio cuerpo. En uno de estos días, después de horas, revisando a los contenedores de basura y pidiendo comida, Tomás se detuvo en el callejón donde siempre descansan. Se sentó, Nico en sus brazos. Sus ojos eran pesados, pero había algo peor. La sensación de que ya no era suficiente. No podía mantener al gato alimentado, no podía protegerlo del frío, de la lluvia. Sintió un nudo en su garganta. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía creer que después de todo lo que hubiera pasado, ahora tenía que enfrentar esta posibilidad. Acusó a Nico lentamente, como si cada gesto fuera una despedida no afectada. El gato, incluso débil, levantó la cabeza por un segundo y lo miró. Había algo en ese aspecto, no fue desesperado, fue aceptación. Era como si dijera, entiendo, y todavía estoy contigo. Tomás apretó al gato contra su pecho. Cerró los ojos.
Tratando de alejar el frío que ahora provenía, el mundo parecía girar más lentamente. Allí, en ese momento, el niño sabía que la soledad estaría de nuevo, pero también sabía que no podía rendirme, porque de alguna manera Nico le había enseñado eso. La supervivencia no era solo continuar con vida, se resistía incluso cuando todo parecía perdido. Era amar, incluso sin garantías. Y allí, en el corazón del abandono, bajo un cielo gris amenazante, Tomás hizo una promesa. Si me fuera con la vida, haría todo lo posible para cambiar ese destino, para él. Y por Nico. Nico, siempre al lado de Tomás, comenzaba a mostrar signos de cansancio. Sus movimientos eran más lentos y el brillo en sus ojos, que una vez había reflejado la esperanza, ahora oscilaba entre dolor y agotamiento. Tomás sintió algo que ya no podía ignorar. Su amigo necesitaba algo más allá de lo que podía ofrecer. Comida escasa, noches frías, refugios precarios. Todo consumía a ambos. Pero Nico sufrió en silencio, como si quisiera ahorrar a Tomás. Otra tristeza. Después de una tormenta violenta que empapó todo a su alrededor, Tomás observó a su compañero con ojos llorosos. Nico apenas se movió, y su cuerpo incluso tembló envuelto en su vieja manta. Era como si parte del alma de Tomás se rompiera junto con el cuerpo de su amigo. El niño sabía que amaba a ese gato con cada fibra de su ser, pero también entendía que el amor a veces requería sacrificio, se necesitaba algo para cambiar. Fue esta tarde que conoció al señor Ernesto. El viejo vivía en un pequeño accesorio de una casa abandonada, en una calle donde Tomás solía ir a buscar restos de comida. Durante semanas, Ernesto observó silenciosamente al niño y su gato. Sabía cómo era vivir con poco y llevar cicatrices que nadie vio. Cuando Tomás lo vio, no pudo resistir. Se acercó lentamente, con Nico envuelto en sus brazos. «Señor Ernesto, ¿puedes cuidar al Nico por un tiempo?» Las palabras salieron intercaladas, como si cada sílaba rasgara un pedazo de su coraje. El viejo lo miró por un momento que parecía demasiado tiempo. Luego asintió ligeramente y extendió los brazos. Tomás luego se arrodilló y se retiró de su mochila. Él acomodó a Nico sobre ella con el cuidado de quienes se empacan de sí mismo. Pasó una mano sobre la espalda del gato e intentó memorizar el calor de ese pequeño cuerpo. «Lo cuidaré como si fuera mío», dijo Ernesto, la voz baja y firme. Tomás se quedó allí por otro momento. No quería dejarlo ir, pero sabía que tenía que seguir. Abrazó a Nico una última vez y le susurró al oído: «Voy a regresar. Te prometo que solo necesito obtener algo mejor para los dos. Espera un poco más, ¿de acuerdo?» El gato inclinó la cabeza en la mano de Tomás, casi como él entendía. Sus ojos lo dijeron todo. Estaba cansado, pero confiaba. Y esa confianza dolió más que cualquier resfriado en la calle. El niño respiró hondo, limpió las lágrimas en la manga de la sudadera sucia y se puso de pie. Era hora de seguir. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente solo. La ciudad se veía más grande, más hostil. Cada paso resonó entre los edificios altos e indiferentes. Sin Nico, el silencio dentro de Tomás era ensordecedor. Todo lo que vi alrededor, los autos, los edificios, las caras apresuradas, parecía sin sentido. El calor que sintió cuando el gato se acurrucó en su regazo ahora era ausencia. El vacío era físico. En medio del movimiento de la ciudad, un auto negro se detuvo cerca de la acera. Tomás no prestó atención. Estaba acostumbrado a las personas que pasaban rápido, con ojos que no lo vieron. Pero el vidrio del auto bajó lentamente. El conductor era un hombre tranquilo, un aspecto firme y una expresión serena. No había juicio en sus ojos, solo una curiosidad silenciosa. No se parecía a alguien. «¿Es un minuto, amigo?» Tomás se detuvo confundido.
La voz era suave, casi familiar. Miró hacia el auto. El hombre estiró la mano con un pequeño boleto. Por un momento, el niño dudó. La vida le había enseñado a sospechar, pero había algo en esa cara, algo que no pude explicar. Era Julio Iglesias. El hombre sonrió ligeramente y repitió: «Todo está bien, solo quería ayudarte». Tomás todavía era inamovible. No fue solo la presencia de Julio quien lo desconcertó, sino la forma en que habló, como si ya lo conociera, como si entendiera ese tipo de dolor. No había lástima en su tono, solo respeto. Extendió la mano y entregó el boleto junto con una pequeña calificación plegada. A veces todo lo que necesitamos es un descanso, un poco de alivio. No es necesario agradecerme. El niño atrapado cuidadosamente, todavía sin decir una palabra. La nota era de $20. El boleto solo dijo: «Cuando termines, encuéntrame aquí». Y había una dirección. Julio no insistió, saltó ligeramente y siguió su camino. Tomás permaneció quieto. Quería creer que esto era real. $20 significaban días sin hambre. Una dirección podría significar un futuro. Dobló el papel con cuidado y lo mantuvo en su bolsillo, como si fuera algo sagrado. La noche cayó, y con ella llegaron los miedos habituales, pero ese reciente fue una chispa, algo nuevo. Por primera vez en semanas, logró dormir durante unas horas, su cabeza descansando contra una pared fría y sus dedos apretando el papel doblado. A la mañana siguiente fue a la dirección de la multa. El edificio era simple pero limpio. Una casa con grandes ventanas que huelen a café en el aire. Llamó a la puerta con dudas. Fue atendido por una dulce mujer que lo reconoció de inmediato. «Eres Tomás, ¿verdad? Puedes entrar. Te está esperando». Tomás fue lentamente. El olor de la casa era diferente, acogedor. En el interior todo parecía menos pesado. Julio apareció poco después, con un café en la mano y los ojos que transmitían una calma casi imposible de explicar. «Te vi ese día por casualidad, pero algo en ti me hizo parar. Algo me dijo que necesitabas una oportunidad, y aquí está ella». El niño apenas podía responder, pero algo dentro de él comenzaba a reorganizarse. No fue solo el estómago vacío el que se llenó, sino algo más profundo. Una idea tímida de que tal vez, solo quizás, la vida podría ser diferente. «Gracias», murmuró Tomás en un hilo, como si el simple acto de gratitud pudiera deshacer todo lo que parecía increíble. Julio Iglesias lo miró con una sonrisa serena, uno de los que no requieren explicación, porque llevan la comprensión silenciosa del dolor. «No tienes que agradecerme», respondió amablemente. En el momento en que Tomás aceptó la ayuda, algo dentro de él colapsó. Era como si el peso de todos esos días solitarios, las noches sin comida, los momentos de miedo, finalmente encontraron una salida. Las lágrimas gotearon en silencio, sin vergüenza. Julio no dijo nada. «Deja que el tiempo respire». Luego salió del auto y se acercó lentamente. Bajó hasta que estuvo a la altura del niño, sus ojos firmes y tranquilos como el mar en calma. «¿Qué te está lastimando tanto, amigo?», preguntó sin prisa. Tomás respiró hondo. Sus palabras salieron. Él contó sobre su madre, sobre el cáncer, los años saltando de casa en casa, los gritos, las bofetadas, el escape. Él contó sobre Nico, sobre los días fríos y las noches que solo terminaron, cuando el cansancio era más fuerte que el miedo. Habló de la decisión de dejarlo con el señor Ernesto, su corazón aún apretado para esa separación. Julio escuchó cada palabra con cuidado. Ni una vez lo interrumpió. En algún momento de esa cuenta sufrió, sus ojos peor. También llevó marcas del pasado. Sabía lo que era sentir que quedaba atrás. Sabía cómo el mundo podía darle la espalda a los frágiles.
Ahora sentí que había un vínculo entre ellos que no dependía del apellido, la edad o el origen. Tomás, dijo con calma, sé lo que es sentir a nadie. Cuando era pequeño, pasé por días similares y no tenía un Nico como tú, pero tuviste el coraje de proteger a los que aman, incluso sin tener nada. Esto no es debilidad, esto es fuerza. Tomás lo miró, todavía sospechoso, pero algo en esas palabras encontró un lugar seguro dentro de él. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó, su voz se embarcó. Ni siquiera me conoces, Julio suspiró, pasó su mano por su cabello y sonrió de lado. Tal vez porque un día también necesitaba a alguien que me creyera. Y hoy puedo hacer esto por ti. Y por Nico. Tomás no respondió. Simplemente se arrojó a los brazos de Julio. El abrazo estaba apretado, sin palabras. Un alivio que cruzó los huesos. Durante ese momento, Tomás se permitió sentir lo que no había sentido durante mucho tiempo: la seguridad. Días después, Julio cumplió lo que había prometido. Con la ayuda de personas en las que confiaba, contactó a una fundación que se encargó de los jóvenes sin hogar. Presentó la historia de Tomás, habló sobre Nico y juntos encontraron una familia dispuesta a darles la bienvenida. Personas con corazón abierto, con espacio en el hogar y el alma. Tomás llegó tímido. Nico se topó con sus brazos cuando lo vio por primera vez después de tantos días. El gato se veía más fuerte, bien mantenido, con el cabello y los ojos limpios viviendo. Tomás lo apretó contra su pecho, susurrando promesas que ya no eran sueños lejanos. Estaban juntos de nuevo. Y esta vez, en un lugar donde el frío no entró en las grietas, la nueva casa era simple, pero llena de pequeños detalles que hablaban de afecto. Una doble manta en el sofá, un tazón con confit esperando a Nico, fotos en la pared. La pareja que los recibió entendió el silencio de Tomás. Podría leer sobre los gestos lo que aún no podía decir. Y no forzaron nada. Dieron tiempo. Y el tiempo comenzó a hacer lo que puede hacer mejor: reconstruir. Tomás y Nico volvieron a dormir, en silencio. A veces el niño se despertó en medio de la noche con pesadillas, pero ahora había brazos para abrazarlo, dulces palabras para calmarlo. El miedo todavía vivía en algún rincón, pero perdía espacio todos los días. Y Nico, siempre alrededor, estaba enredado en sus pies, como lo hizo en los peores días de las calles. Solo ahora había calor, había un techo, había comida. Julio visitó cuando pudo. A veces traía libros, a veces solo sentado al lado de Tomás para escuchar cómo estaban las cosas. No pronunció discursos, no necesitaba hacerlo. Su presencia era constante incluso cuando estaba ausente, como si su gesto inicial hubiera encendido una vela que continuaba iluminando los caminos de Tomás. Con el tiempo, el niño sonrió nuevamente. No esas sonrisas cortas y educadas, sino sonrisas enteras que nacen en los ojos. Empecé a estudiar. Descubrió que le gustaba dibujar. Sus cuadernos comenzaron a llenarse con rastros de calles, gatos, caras marcadas por el tiempo y la esperanza. Nico se convirtió en un tema favorito de sus ilustraciones. En cada rastro había un poco del camino que habían viajado juntos, y cada línea parecía decir: lo tenemos. Lo que una vez parecía imposible, ahora era realidad. Tomás ya no era solo un niño en las calles. Era alguien con sueños, con planes, con raíces. Y Nico, su compañero eterno, seguido de su lado, como si el tiempo no hubiera pasado. Los dos, marcados por un pasado cruel, caminaron juntos ahora en un nuevo camino donde la luz existía nuevamente. ¿Y tú? ¿Qué harías por aquellos que te enseñaron a no rendirte? Comparta sus reflexiones en los comentarios. Si esta historia tocó su corazón, suscríbase al canal, deje su gusto y active la campana para recibir los próximos videos. Nos vemos pronto.
Si cree que historias como Tomás y Nico merecen ser contadas, suscríbase al canal y camine con nosotros en este viaje de esperanza.